Hoy voy a hablarles sobre el poder del servicio. Diga conmigo, el poder de servirle a Jesús. Y mi oración es que el Espíritu Santo rompa todo poder de ceguera espiritual. Escucha esto, nosotros no respondemos a lo que Dios nos pide porque no se nos revela. La revelación es que se quita un velo para ver lo que antes yo no veía. Eso es, diga conmigo, revelación. Revelación es quitar el poder de ceguera espiritual que el Dios de este mundo, dice la Biblia, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los hijos, de los desobedientes, de los hijos desobedientes. Ha cegado los ojos del entendimiento para que no puedan comprender esa voluntad de Dios. Amén. O sea, el diablo lo que hace es que nos ciega para que nosotros, aún estando en el reino de Dios, no podamos ver y no podamos accesar a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús dice en la palabra: tienen oídos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar, tienen ojos y no pueden ver. ¿Se acuerdan de eso? Jesús habla de esto. Dice, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar. ¿Por qué se da esto? Porque dice la Biblia que el Dios de este mundo ciega los ojos del entendimiento para que no alumbre el conocimiento, la luz, la verdad. Y así hay mucha gente que, aunque esté en el reino, no puede ver. Incluso nosotros hay cosas que no podemos ver porque todavía lidiamos con tipos de ceguera espiritual que estamos arrancando para poder ver. Amén. Entonces, cuando no podemos ver, aunque tengamos ojos, no podemos caminar en la voluntad de Dios y por ende no podemos accesar a las bendiciones de Dios. ¿Cuántos les gusta vivir bendecido por el Señor? La Biblia dice que Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Ya Él nos bendijo. Entonces ya estamos bendecidos, pero no podemos ver que ya tenemos algo porque hay ceguera espiritual. Entonces es una guerra que hay mientras estemos en la tierra para poder ver lo que no vemos. Entonces, la máxima expresión del servicio es la adoración. La Biblia dice que Jesús le dice a la samaritana que la hora es cuando el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Está buscando adoradores en el espíritu, no en la carne. Porque hay muchos adoradores en la carne, pero no en el espíritu. Pero Dios está buscando adoradores que caminen en el espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan de eso? Que Dios enseña eso, que Él está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Cuando la Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu, es gente que camina en el espíritu. Y el Espíritu produce un fruto en nosotros, produce una obra en nosotros. Y Él no quiere adoradores que caminen en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ya usted las conoce, las obras de la carne. Él no quiere adoradores que caminen en las obras de la carne, sino que Él busca adoradores que caminen en el espíritu o que vivan en el espíritu, porque esa adoración es la que trae la presencia de Dios a la tierra. Es la que trae la presencia de Dios a su casa. Es la que trae la presencia de Dios a la iglesia. ¿Cuánto le dan una alabanza con aplausos al Señor? Amén. Entonces, Él está buscando por eso esos adoradores en espíritu y en verdad, porque por eso la vida del espíritu es un sacrificio que hacemos a diario para poder caminar en el espíritu, para traer la presencia de Dios. La vida del espíritu requiere sacrificio, la vida de la carne no. Entonces,
Pero la vida del Espíritu es la que trae la presencia de Dios a la tierra. La vida de la carne no trae la presencia de Dios. Al contrario, la vida de la carne contamina la presencia de Dios o contamina la atmósfera de Dios. Por eso Dios nos pide la vida del Espíritu. Dios siempre va a proteger su presencia, su atmósfera, su altar, que no sea contaminado por adoradores carnales. ¿Comprende esto? Por eso se requiere sacrificio para que cuando rendimos nuestra voluntad, estamos empezando a caminar en la vida del Espíritu. Amén. Eso viene diga conmigo, rendimiento. Cuando usted y yo comenzamos a rendir nuestra voluntad, nadie de nosotros puede cambiar si no rinde primero su voluntad. Nadie de nosotros puede caminar en el Espíritu y agradar a Dios si no rinde su voluntad. Y hasta Jesús mismo tuvo que rendir su voluntad en el Getsemaní. En el Getsemaní, Jesús no quería ir a la cruz, tenía miedo, lloró. Estaba atemorizado. ¿Cuántos han sentido miedo por hacer la voluntad de Dios? Por servirle. Amén. ¿Verdad que hemos sentido miedo? Bueno, Jesús también sintió miedo. Pero Jesús se rindió y le dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sintió miedo, lloró y dice que le voy a decir algo. Cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad, los ángeles vienen a ministrarnos fuerza. Porque cuando Jesús allí en el Getsemaní rindió su voluntad, inmediatamente dice la Biblia que los ángeles venían a él y le ministraron. Y Jesús tomó fuerza. Esta es la clave, porque hay un ministerio angelical que Dios ha puesto a favor nuestro. Y esos ángeles no se mueven porque usted los llame, se mueven porque usted comienza a caminar en la voluntad de Dios. Y ellos comienzan a caminar con usted, a ministrar con usted esa perfecta voluntad de Dios en la tierra. Así que ningún ser humano puede cambiar, puede ser transformado si no empieza rindiendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la máxima expresión del servicio es la adoración. Voy a hablarle del servicio. El servicio a Dios requiere rendir la voluntad a Dios. No se puede servir si yo no rindo mi voluntad a Dios. La razón por la cual muchos no le sirven a Dios es porque no rinden su voluntad a Dios. El servicio a Dios no es una cosa que hoy digo lo voy a hacer, es porque comienzo a rendir mi voluntad a Dios y Dios dice: te voy a usar ahora que tu voluntad está rendida. Te voy a usar ahora que tu voluntad está rendida. Recuerde que Dios busca adoradores en espíritu. El adorador carnal es porque no rinde su voluntad a Dios y por eso vive en la carne. Entonces, para poder servir a Dios, yo necesito andar en el Espíritu, por lo menos en el reino de Dios. Para servir al reino de Dios, yo tengo que rendir mi voluntad a Dios. Amén. Entonces, la máxima expresión del servicio es la adoración. ¿Qué significa la adoración? Anote, porque esto es importante. El término adoración se refiere a un acto o acción asociado con atribuir honra, reverencia a nuestro Dios. Adorar es un acto. Adorar no es cantar. Cantar es cantar, pero adorar no es cantar. Y esto es lo primero que tenemos que cambiar. Adorar no es cantar. Adorar es servir a Dios. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Adorar es servir a Dios. El que canta le está sirviendo a Dios. El que canta le está sirviendo con su don, con su talento, le está sirviendo a Dios. Amén. ¿Comprende? Eso es adorar. El que abre la puerta no está cantando, pero con sus manos está adorando a Dios. El que usó su carro para buscar a alguien y traerlo a la iglesia está usando su don y su capacidad para adorar a Dios.
Y eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso adoración se refiere al acto o acción asociado con atribuir honra, reverencia a nuestro Dios. Es una acción de atribuir honra y reverencia a Dios. ¿Ok? O sea que todo lo que yo hago para Dios, estoy adorándole. Amén. Todo lo que yo hago para Dios, estoy adorándole. O sea, todo mi servicio, diga conmigo, todo mi servicio, dígalo fuerte, como que lo está creyendo. Todo mi servicio está adorando a Dios. No importa cuál sea tu servicio dentro de la casa del Señor, pero todo el servicio dentro de la casa de Dios está adorando a Dios. No hay servicio fuera de la visión y de la casa de Dios. No se equivoque. Hay gente que puede servir fuera de la casa de Dios y está sirviendo. No, Señor. El servicio fue instruido para la casa del Señor. En el Antiguo Testamento el servicio fue instruido para el tabernáculo. Dios ordenó los utensilios, Dios ordenó el tabernáculo, el sacerdocio, y dijo a Moisés que le pusiera por ley al pueblo venir a servir a su casa, a su templo. Y usted debe tener esto muy, por eso Dios da una visión a la iglesia, para que el pueblo pueda venir a servir. Hace años, fíjese que anoche sacaba la cuenta, pero ayer, hace 19 años Jesús me visitó, hace 19 años, exactamente. Y yo comencé a ser transformadas por su visita. Y comencé a hablarles a otros de Cristo. Y cuando le hablaba a otros de Cristo, el Señor un día me dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Toda esa gente tiene que ser llevada a un lugar donde sirva, en mi casa. Y me fui a la Biblia a buscar eso. Entonces, wow, yo no podía parar de dejar de hablar de Cristo. Yo no podía parar de anunciar a Jesús, de evangelizar. Pero tenía carga. Yo le dije al Señor, Señor, pero aquí hay tantas iglesias en Chiriquí, yo los mando para una iglesia. Y yo lo intenté hacer. Y el Señor me dijo: no, tienes que traer la visión para poner a esa gente a servir. Entonces, comprendí que la importancia del servicio, comprendí el poder del servicio a Dios en su casa. Amén. De hecho, Jesús creció y la Biblia dice que Jesús pasaba en el templo. Jesús iba a su casa. Jesús nunca enseñó que no había que ir al templo. Entonces, es importante entender eso. El término adoración se refiere al acto o acción asociado a atribuir honra a Dios. Adoración no es cantar, es todo acto que yo haga para Dios, y con esos actos yo estoy atribuyendo honra a Dios. Amén. Entonces esto quiere decir que cuando todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, yo estoy adorándole. Y podemos decir que la adoración es la respuesta humana. ¿Qué es la adoración? Adoración es servicio. ¿Y qué quiere decir adoración? ¿Y qué quiere decir servicio? Adoración es servicio. Es mi respuesta, escucha esto, es mi respuesta humana a que Dios se me reveló. Mi servicio y mi adoración es mi respuesta a Dios porque Él se me reveló. Yo puedo servir porque me lo dijeron, porque vi a otros hacerlo y no habérseme revelado Dios todavía. Yo puedo servir porque me contaron que eso es bueno, me predicaron y me enseñaron. Puedo servir y yo obedezco, pero Dios no se me ha revelado todavía. Entonces, mi servicio
Es mi respuesta a una revelación de Dios. Por eso hay gente que le cuesta. ¿Cuánto les ha costado servirle a Dios? A mí, gloria a Dios que usted no. ¿Por qué a la gente le cuesta servirle a Dios? Porque Dios no se le ha revelado quién es Él. Pero cuando usted se le revela a Dios y se le revela quién es Él, le voy a decir cuál es la señal de que se me reveló Dios. Que yo lo busco a Él primero y su reino. Cuando a mí Dios se me revela, yo lo busco a Él primero. Mi confianza está en Él. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Por eso hay una necesidad de que Dios se nos revele. Porque la adoración a Dios es una respuesta mía o del ser humano, porque Dios se le reveló, y se le reveló Mateo 6:33. Usted puede leer Mateo 6:33 y Dios todavía no es primero en su vida. A usted leyó y lo lee todos los días Mateo 6:33. Usted conoce la palabra, pero todavía usted no puede poner a Dios en primer lugar. Si a ti te pasa eso, no te preocupes, a mí también me pasó. Y a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque Dios se tiene que revelar. Amén. Si Dios me dice a mí que busca el reino y viene la familia, viene el trabajo, viene la finanza, viene esto, ¿por qué? Porque no se me ha revelado, yo no hago eso. Yo sigo buscando primero el trabajo, la familia, los hijos, el éxito, todo afuera. Y hoy lidiamos con hijos de Dios que no conocen a su Padre. Pero si yo conozco a mi Padre y se me reveló, sé quién es Él. Entonces, y Él me dice en Mateo 6:33, busca mi reino primero y vendrá la familia, el matrimonio, la estabilidad, el gozo, la finanza, el éxito, el carro, la casa, el negocio. Yo digo, wow, se me reveló. Yo acciono, tengo una respuesta a esa palabra inmediatamente. Pero cuando usted dice, no puedo ir a servir, no puedo ir el domingo porque tengo trabajo, no puedo ir a servir porque tengo negocio, porque ¿quién me va a pagar el agua? ¿Quién me va a pagar la electricidad? ¿Quién me va a pagar la casa? Es porque usted no se le ha revelado Dios. Porque cuando usted se le revela a Dios y comienza a obedecer a Dios, usted sabe que usted puede estar sentado aquí, pero aquí usted está produciendo lo que necesita. Dios está resolviéndolo todo. Pero cuando usted dice, no puedo ir, no puedo servir, no puedo hacer esto porque tengo que trabajar, porque tengo que esto, porque tengo lo otro, porque tengo que aquello, usted Dios no se le ha revelado. Tenemos necesidad, diga conmigo, tengo la necesidad de que Dios se me revele. Usted tiene necesidad de que Dios se le revele. Diga conmigo, todo lo que yo hago para Dios es adoración a Dios. Todo, servicio es todo lo que tiene que ver con la casa del Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice, me da un amén cuando lo ve en la pantalla. La verdadera razón para adorar o servir a Dios es la gratitud por lo que Él nos ha dado. Lea Hebreos 12:28. Cuando a usted se le revela que Dios es el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, cuando a usted se le revela que el reino de Dios es inconmovible, diga conmigo, el reino de Dios es inconmovible.
Cuando usted se le revela eso, entonces, y lo que Dios hizo y ese Dios inconmovible y ese reino inconmovible hizo por usted en la cruz del Calvario, usted por gratitud le sirve. Diga conmigo: por agradecimiento le sirvo, por gratitud le sirvo. Si no fuera por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos salvación, no tenemos redención, ni restauración, ni nada. Fue por lo que Él hizo. Y Él es tan poderoso y su reino es inconmovible, que lo que Él hizo fue suficiente para darme provisión. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hebreos, que ya que hemos recibido un reino inconmovible, yo debo ser agradecida. Diga conmigo: yo debo ser agradecida. ¿Qué quiere decir? Que solamente la gratitud, diga conmigo, la gratitud es la razón de mi servicio. Cuando una persona no le sirve a Dios y conoce la palabra, es mentiroso, porque no conoce. Y dice que conoce a Dios y no le sirve, no le conoce. Porque es la gratitud lo que me debe impulsar a mí. Casey, consígueme, ponme el agua aquí. El agua aquí. Gracias. Necesito lubricar mis. Yo hablo mucho, no se cree que nada más predico los domingos. Todos los días. Y hablo mucho. Y me mandaron a lubricar cada 15 minutos las cuerdas vocales. Y crea que cuando voy a una casa no demoro 1 hora, demoro 2 o 3. ¿Comprende? Así que bueno, entonces es la gratitud el origen de mi servicio. ¿Comprende esto? Entonces, cuando un corazón no está agradecido, no le puede servir a Dios. Esa es la razón. Pero tal vez un corazón no es agradecido porque no se le ha revelado. No se le ha revelado Dios. Porque el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los rebeldes para que no puedan conocer la voluntad de Dios, para que no puedan caminar bajo el poder de Dios. Así que, diga conmigo: la razón por la cual le sirvo es por gratitud. Voy a ser muy honesta: cuando nosotros no le servimos a Dios es porque no somos gente agradecida. ¿Cuántos quisieran tener un hermano cerca malagradecido? Me gusta ver los que se sonríen. ¿Usted ha expresado alguna vez qué persona malagradecida? ¿Sí o no? ¿Usted ha conocido gente que usted ha hecho un favor y usted ha visto que han sido malagradecidos con usted? Y tal vez usted ha sido malagradecido con alguien, que alguien hizo algo por usted. ¿Sí o no? Así que todos hemos caído en eso. Todos hemos sido malagradecidos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Dios verdaderamente. Entonces, y en esta labor pastoral, amén, yo me apasiono por ver una persona sana, por ver una persona libre, y después se van porque no tienen gratitud por lo que Dios ha hecho. La gratitud es una virtud de Dios en nosotros, valores que la sociedad está perdiendo. ¿Cuánta gente nos ha extendido la mano? ¿Cuánta gente nos ha ayudado en momentos difíciles? Y nosotros hemos sido mal agradecidos. Ahora, ¿cómo seremos con Dios que no lo vemos? La razón por la cual
el mundo está como está, es por la falta de gratitud. ¿Comprende esto? No por falta de quien extienda la mano, porque hemos tenido gente que nos ha extendido la mano, nos ha ayudado en los momentos difíciles, pero nosotros no hemos sido agradecidos con esa gente, ni ellos con nosotros, y viceversa. Entonces la gratitud, voy a hacer un paréntesis aquí, hay que cultivarla en nuestro corazón. La gratitud hay que cultivarla. Por eso el Espíritu Santo siempre me dice, recuerda cómo estuviste cuando llegaste a un lugar, a una iglesia. Ahí me extendieron la mano, me cuidaron, me pastorearon, me ministraron, oraron por mí, me enseñaron lo que tenían y yo debo ser agradecida con eso. Amén. Diga conmigo, gratitud. Que el Espíritu Santo cultive la gratitud y hay que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Amén. Entonces, vamos a ver rápidamente en Primera de Crónicas 9:28. Diga conmigo, servicio es adoración. Primera de Crónicas 9:28. Si ya lo tiene, me da un amén. Todo lo que tiene que ver con servicio en el templo, todo lo que tiene que ver con servicio en el templo, tiene que ver con adoración a Dios. Dice así, algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. O sea, se sacaban y se guardaban. Se sacaban, diga conmigo, los utensilios del templo. O sea, mire que cuando Dios en el Antiguo Testamento mandó a construir el templo, aún había gente que estaba a cargo de los utensilios del templo. Hoy día tenemos que lidiar con algo. A la gente no le gusta cuidar las cosas que hay en la casa del Señor. Todo lo que está en el templo hay que cuidarlo. Por eso Dios pone gente a cargo de cosas en el templo, del servicio dominical, de la limpieza, del patio. Todo tiene tal poder. Por eso nosotros no debemos menospreciar la asignación que nos hayan dado. Si nos dieron la asignación de recoger la basura, eso es servicio en la casa del Señor. ¿Cuántos están aquí? Entonces fíjense, había gente a cargo de los utensilios, de todos los utensilios del templo. Entonces, el número 2, las acciones de adoración, segunda de Crónicas 35:10, rápidamente para ver el Antiguo Testamento. Esto es algo que instruyó el Señor, el Dios Todopoderoso, desde el Antiguo Testamento. Y cuando usted va a ver cómo era el trabajo en el templo, no era de cualquier manera. El trabajo en el templo tenía un significado poderoso. Las acciones de adoración, dice, preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento de la ley. Amén. O sea, todo lo que tiene que ver con servicio a la visión de Dios, no lo tome liviano. ¿Por qué? Porque todo es servicio. Todo lo que tiene que ver con la visión de Dios es servicio. El servicio en la iglesia. Dice que ellos estaban en su posición, estaban en su puesto, donde se le había asignado. Mire esto, qué tremendo. O sea que si la asignación suya es en la intercesión, es en la puerta, es en el patio, no importa dónde sea, dice la Escritura que así se preparaba el servicio. ¿Cómo empieza la preparación del servicio? Tomando, diga conmigo, tomando la posición o tomando mi puesto asignado, en mi turno asignado. Amén. Por eso hay asignaciones de turno, hay asignaciones de servicio, hay asignaciones de trabajo. Y una de las cosas que tenemos que sacar del corazón es de que hacemos el servicio de cualquier manera.
Escuchen lo que le voy a decir. Una de las cosas que el enemigo se le va a parar a usted enfrente es cuando le toque ese puesto, esa posición en el servicio, para que usted no llegue, para que llegue tarde, para que no llegue a tiempo y para que usted llame y diga: pongan a otro porque no puedo llegar. Entonces, usted tiene que entender esto, o sea, cada asignación dada es una asignación divina que tiene poder. Cada asignación de trabajo en la visión es una asignación divina que tiene poder. Cada asignación del servicio del domingo y del lunes es una asignación que tiene poder. Y usted tiene que aprender a entender cuando llega su calendario de asignación: ay, tengo que hacer esto y esto y esto, y ese día tenía un viaje para tal lado. Pues tenga entendimiento de que esa asignación Dios se la dio como una oportunidad de desatar poder sobre su vida. Cuando usted entiende esto, cuando esto se le revela, a nosotros no solamente se nos tiene que revelar Dios, a nosotros se nos tiene que revelar quién es Dios, lo que Dios hace y la manera en la que Dios obra, la manera en la que Dios trabaja, la manera en la que Dios ama su casa, ama el templo y todo lo que Él hace dentro de ese templo. Cuando usted se le revela esto, usted lo va a hacer con unas ganas, con una pasión, porque usted sabe que ahí hay poder. Entonces, número 3, las ofrendas. Toda ofrenda que traemos al altar, una de las cosas que más ataca el enemigo es la ofrenda en el altar. ¿Por qué? ¿Por qué lo ataca el enemigo? Porque esa es una manera de adorar a Dios también. Dice el libro de Josué 22:27, ya lo tenemos, me da un amén cuando usted lo está viendo, ayúdeme. Amén. Dice así: sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, está hablando Josué al pueblo, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana nuestros hijos a los de ustedes, no, vosotros no tenéis parte en Jehová. Diga conmigo: parte con Jehová. Diga conmigo: parte con Jehová. ¿Usted sabe qué significa esto que está diciendo Josué? Que los únicos que tienen parte con Jehová, el Dios Todopoderoso, son los que hacen adoración a Dios a través de la ofrenda, a través del servicio. Diga conmigo: yo tengo parte con Jehová. Eso es lo que está diciendo. Y mire lo que dice Josué. Escuche esto. Escuche esto, miren lo que era importante para Josué. Por eso usted tiene que, ¿qué es importante para usted? Tener parte con el gobierno, tener parte en el negocio, tener parte en algo. Para Josué se le había revelado que lo más importante era tener parte con Jehová. Esta expresión: para que no digan nuestros hijos, para que vosotros que no digan nuestros hijos a los de ustedes. Fíjense ustedes esto, porque esto era importante para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel era importante, escuche, lo más importante es tener parte con Jehová. Era tan importante que cuando repartieron, usted sabe que cuando repartieron la tierra conquistada, Dios le dice a los sacerdotes, a los levitas: pero ustedes no van a recibir tierra porque yo soy su herencia. Esto se le tiene que revelar a usted, porque yo soy su herencia. Lo que Josué está diciendo, y esto tiene que llegarle a usted fuerte, que es una vergüenza decir que somos hijos de Dios y no tener herencia con Dios. Josué estaba diciendo: esto es una vergüenza. No vaya a ser que nuestros hijos le digan a los hijos de ustedes
que ustedes no tienen parte con Jehová? Aleluya, ¿estás aquí? ¿Comprendes esto? Tener parte con Dios es tener ministerio, es tener llamado, amén. Es tener heredad, es tener la presencia de Dios, es tener, amén. Eso era lo más importante para ellos, es tener parte con Jehová. Una de las cosas que Dios está haciendo hoy en la tierra es traer revelación a Dios. Diga conmigo, revelación de Dios. Porque el mundo ha estado muy ciego, la iglesia ha estado muy ciega, no tiene revelación de lo que es el tener parte con Jehová. Entonces por eso toman muy liviano lo que es servirle a Dios. Entonces para Josué era tan importante, y él dice así: nosotros vamos a venir, nuestro testimonio y el de ustedes, que los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestras ofrendas, con nuestros sacrificios y con nuestros holocaustos. Aquí él no está hablando de dinero, él está hablando, porque es que la gente de una vez de esta era 21, todo, si usted todo lo piensa en dinero, usted renuncie a Mamón. Usted tiene que ponerse a usted primero. Dios no quiere su dinero si Él es el dueño de su dinero. Antes de que usted le entregue su dinero, Dios quiere su vida en sacrificio vivo de alabanza agradable al Padre. Él es el dueño del dinero, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Él quiere tu vida como sacrificio vivo. Amén. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo voy a sacrificar mi vida a Dios? Amén. Dios le dice al pueblo de Israel, al profeta Isaías le dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que todos adoraban a Dios de boca. ¿Tú sabes lo que significa adorar a Dios de labios y su corazón está lejos de Él? Que le decían a todo el mundo: yo adoro a Dios, yo esto, pero cuando era el momento de servirle a Dios, de interceder, de sostener el tabernáculo, de orar, de evangelizar, de consolidar, de hacer el trabajo de la obra de Dios, nadie quería, porque el corazón estaba lejos de Él. Adoraban a Dios de boca: yo amo a Dios, yo alabo a Dios, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, yo lo, y se daban pecho de golpe. Pero ellos eran los que menos servían a Dios. ¿Comprendes esto? Entonces, Dios está buscando adoradores en espíritu, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay mucha adoración en el mundo carnal. ¿Qué quiere decir una adoración carnal? Una adoración que procede de gente que su vida está fuera de una vida espiritual. Entonces, y esa gente no está cambiando, no están siendo transformada. Por eso Jesús mandó a discipular. ¿Por qué mandó a discipular? Porque lo único que transforma al ser humano es el discipulado. Lo único que cambia es el discipulado. Y le tengo noticia: a Jesús se le congregaban 25,000 y 35,000 personas, y solo tenía 12 discípulos, luego 70 y luego 120. Lo único que transforma al ser humano es ser discipulado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú no eres discipulado, tú no puedes ser transformado. Pero cuando tú eres discipulado, tú eres transformado. Por eso tenemos una sociedad, escuche esto, tenemos una sociedad y una era donde las iglesias son las más grandes de la historia. Muchos cristianos, yo leí ayer que el cristianismo es la agrupación más grande de la tierra. ¿Y por qué estamos en un mundo lleno de caos? ¿Por qué?
Porque ¿qué porcentaje de toda esa gente se está discipulando? Si lo único que cambia nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente es ser discipulado. ¿Comprende? Pero la gente no tiene tiempo para el discipulado. La gente no tiene tiempo para ser instruido. La gente no tiene tiempo. Y como no tiene tiempo, no puede cambiar. Entonces, están dando al Señor una adoración carnal. Una adoración con una vida una vida almática. Eso es lo que quiere decir la adoración carnal. Una vida que no está siendo transformada, cambiada. No es una vida perfecta, sino transformada, cambiada genuinamente. Entonces, el número 8:11, para cerrar en el Antiguo Testamento. ¿De dónde viene la adoración? ¿Qué hace la adoración? Dios se me revela y yo le voy a servir. Dios se me revela y yo voy a adorarle. Dios se me revela. Usted puede estar cansado, agotado, desanimado, y usted sabe, a usted lo levanta de esa cama, aunque tenga depresión, aunque tenga tristeza, desánimo, pereza y no tiene ganas. A usted lo levanta de esa cama el deseo de adorarle a Dios, porque a usted Dios se le reveló. Cuando Dios se le revela, usted lo levanta de la silla de parálisis. La Biblia dice que cuando Jesús llegó y se le mostró al paralítico, él se levantó porque Jesús se le reveló, Dios se le reveló. ¿Comprendes esto? Que Dios se nos revele es importante, no conocerlo de letras, sino que Dios se nos revele, porque nosotros respondemos a una revelación verdadera y genuina a Dios. En la labor sacerdotal, número 8:11, dice: y ofrecerá Aarón y los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Amén. Cuando nosotros nos presentamos como ofrenda al servicio sacerdotal, eso es una ofrenda para servir en el ministerio de Dios. Amén. Eso es adorar a Dios. O sea que con mi ministerio, con mi llamado, yo estoy adorando a Dios. Con mi asignación, yo tengo una vida de adoración a Dios. Con lo que hago para Dios, tengo una vida de adoración a Dios. Amén. La gente ha entendido que adorar es solo levantar las manos, y es una única manera de adorar a Dios. Entonces, por eso cuando viene la gente a la iglesia, los esforzamos a levantar la mano, porque queremos que ellos adoren como nosotros. Pero ya al venir al servicio, ellos están adorando a Dios. La obediencia adora a Dios. Si no subió las manos, no las subió, no importa, pero ya por venir adoró a Dios. Y no tengo que obligarlo a levantar las manos. Y no quiere decir que esa persona no está adorando a Dios. ¿Estás aquí? Por eso tienes que ampliar lo que es adorar a Dios. Amén. Yo puedo adorar a Dios cuando estamos haciendo casas de paz. Eso es adorar a Dios. Es obediencia. Todo lo que hacemos para obedecer a Dios es adoración. Y quiero decirte algo: el diablo quiere que dejes de adorar a Dios. Cada vez cuando una persona suelta lo que hace para Dios, aunque sea pequeñito, está diciendo: oh, hasta hoy adoro a Dios. Hasta hoy adoro a Dios. ¿Está aquí? Entonces, todo lo que hacemos dentro del servicio de la casa del Señor es adoración. Y eso es lo que dice la palabra. No importa si somos a cargo de los utensilios del templo o somos sacerdotes ministrando en el altar, todo eso representa adoración. Y esto habla el apóstol Pablo a los Corintios cuando habla de los diferentes dones, talentos en el ministerio. Unos de una manera, otros de otra manera, pero todos están adorando a Dios. Diga conmigo: yo nací para adorar a Dios. El problema cuando la gente dice: yo nací para adorar a Dios, comienzan: Señor, comienzan a cantar.
porque ellos creen que así están adorando a Dios. Pero no se dan cuenta que ellos ya adoran a Dios el día que obedecieron, que entregaron su vida a Cristo, que comenzaron a sacrificar, que comenzaron a servir, que fueron a la casa de paz, que comenzaron a orar, que hicieron su parte. No importa en qué ministerio de la iglesia estés, pero ya comenzaste a adorar a Dios. Esto tienes que entenderlo. ¿Por qué? Yo recuerdo que tuvimos un tiempo que todo el mundo quería venir al altar para adorar a Dios. Entonces el que estaba abajo estaba triste porque él no sabía adorar a Dios. ¿Comprende esto? Nosotros adoramos a Dios. El que está limpiando el patio está adorando a Dios con su servicio, limpiando el patio. Porque si nada más fuera cantar, adorar a Dios, Dios tenía que habernos dado el don a todos. Denle un aplauso. Así que quítese la ansiedad de estar en el altar para adorar a Dios y adore a Dios desde sus dones, desde sus talentos, desde su capacidad. Si usted lo que sabe hacer es concho, haga concho y adore a Dios. Déselo fuerte. No se maltrate, no se desespere. Comience a adorar a Dios con lo que sabe en su casa, en su visión, pero comience a adorar a Dios. Amén. Porque el diablo quiere robarle su adoración a Dios para que usted no reciba la presencia de Dios. Entonces, servicio en el Nuevo Testamento, la adoración es un sacrificio vivo. Por eso usted tiene que servir a Dios, porque eso representa adoración en el reino de los cielos. Representa adoración. La verdadera adoración es esa acción que yo hago para mi Dios. Amén. Romanos 12:1 dice que es un deber servir. Es un deber. Romanos 12:1 habla de los deberes cristianos. De los deberes cristianos. Pastora, pero es que yo todavía soy pecador, por eso no le puedo servir a Dios. Óigame, pero si yo estoy en el altar y todavía soy pecadora, porque la Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Comprende? Esa es otra cosa que usa el diablo para que la gente no le sirva. No es que yo todavía fallo con mis pensamientos. No es que todavía yo esto. No es que todavía yo aquello. Entonces deja de servirle a Dios. Pero dice la Biblia que cuando pecamos tenemos un abogado que se llama Jesucristo el justo. Amén, está aquí. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a ir a pecar pescados grandes, gordos. Pero fallamos por omisión, porque usted y yo no lo sabemos todo. Hay cosas que vamos a pecar porque no lo conocemos, porque no lo fallamos. Fíjese, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Solo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si algo bueno no hicimos, yo tengo que arrepentirme. Si algo bueno no hicimos, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Si se me presentó la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hice, yo tengo que pedirle perdón a Dios, porque ya pequé. Y no hay pecados blancos, rojos. En el reino no se separan los pecados. Pecado es pecado. Entonces, lo que quiere decir esto, que Cristo, que nos justifica, nos da la oportunidad de confesar el pecado. Y Dios es fiel y justo para perdonarlo y librarnos de toda maldad. Dice Primera de Juan 1:9 que produce el pecado. El pecado atrae la maldad. La práctica del pecado atrae el mal. La práctica del pecado atrae la maldad, señores. Así que si usted y yo no confesamos el pecado a diario, vamos a traer la maldad también a diario. ¿Comprende esto? Y eso es el poder de la confesión. Que cuando yo confieso, le cierro la puerta a los demonios, le cierro la puerta a la maldad. Amén. Entonces Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, diga conmigo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, diga conmigo, culto racional. El primer nivel de servicio, esto quiere decir culto racional, es mi servicio a Dios. Dice que yo debo presentar mi cuerpo como servicio. Amén. Yo debo presentar mi cuerpo al servicio de Dios. Ese es mi servicio. Cuando pongo todo lo que soy y lo que tengo al servicio de Dios. Amén, está aquí. Entonces, y le voy a decir algo, me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Él decía que no estuviéramos ociosos, porque en la ociosidad inventábamos muchas cosas. Si Dios nos está dando una alternativa de que nuestro cuerpo lo presentemos a Él. Amén. O sea, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo para Dios, no importa. Fuimos con el carro a buscar a la gente para que viniera a la iglesia. No importa. Usamos el teléfono para llamar a alguien e invitarlo. Todo eso es poner nuestro cuerpo como culto racional a Dios para el servicio a Él. Está aquí. Es poner a Dios nuestro servicio a Dios. Amén. Entonces, Filipenses 2:17 dice, Filipenses 2:17, me da un amén. O sea, el servicio y la adoración genuina a Dios es ponerme yo en ese sacrificio vivo a Dios para servirle en su casa, para servirle en la obra, para servir a Dios. Y esto es importante, que usted si usted no está disponible para Dios, si usted no está dispuesto para Dios, estar disponible es estar dispuesto para Dios. Señor, yo quiero servirte. Pastora, pero es que yo no puedo servirle todos los días. No, es que Dios no le pide que lo haga todos los días. Esa es otra mentira del diablo. La Biblia dice que si en lo poco tú me eres fiel, Dios te dará oportunidad. Ni Dios te pide que le sirvas todos los días. Si tú calificas, si tú eres fiel en lo poquito que le sirves a Dios, Dios va a querer que le des más. Nosotros no escogemos cuánto le damos a Dios. Nosotros no escogemos cuánto le servimos a Dios. No escogemos. Si yo le soy fiel, Dios hace que yo permanezca y me da un poco más. Si yo soy fiel, la señal de mi fidelidad en lo que Dios me asignó es que permanecí y que ahora tengo un poquito más. Porque dice, si en lo poco me eres fiel, yo te pondré en lo mucho. O sea que yo puedo querer estar en lo mucho, pero Dios no me lo dará si yo no soy fiel en lo poco. Por más que yo quiera lo mucho, no lo puedo tener si no soy fiel en lo poco. Entonces, dele un poquito a Dios de su servicio, un poquito, y sea fiel en ese poquito. Permanezca en ese poquito, que Dios es el que le va a seguir añadiendo un poco más. Entonces, dice Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El servicio es una libación. Diga conmigo, libación. ¿Qué es libación? Libar es, usted en el mundo, libar es coger la cerveza y derramarla, tomarla, o sea, derramarla, tomarla. Es libar, ¿verdad? Me va a decir usted que no se acuerda. Ay, ¿verdad que usted vino directo de la santidad? En el mundo, libar es tomar cerveza. En la Biblia, libar es, bueno, no es tomarnos la cerveza, es derramar el aceite. Y desde el punto de vista sacrificial, libar
es ponernos como sacrificio, o sea, es derramarnos. Esa es la palabra. Es derramarnos en el servicio a Dios. Es derramarnos, darnos, entregarnos sin medidas al servicio a Dios. Pero necesitamos revelación. Necesitamos revelación para poder hacer eso. ¿Por qué yo me voy a derramar al servicio a Dios todos los días si no se me ha revelado quién es Dios? Si yo no sé quién es Él, si yo no sé quién soy yo en Dios, y si yo no tengo la certeza, la seguridad de que eso es lo correcto, si yo no tengo la confianza, la fe de que eso me va a abrir la ventana de los cielos y que Dios tiene cuidado de mí, de mi casa, y nada me va a faltar. Tiene que haber revelación. Diga conmigo, revelación. Oiga, hay cosas que a usted no le producen ganancia. Perdóneme, hay cosas que solo le dejan cansado y no le producen ganancia. Pero en el reino, todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. Todo produce ganancia. Todo produce ganancia. No converse con gente, perdóneme, no converse con gente que le va a decir a usted: es que esa iglesia solamente quiere que nosotros nos pasemos trabajando. Ni les acepte esa conversación, porque usted se va a envolver en una conversación en contra del Dios vivo. Usted se va a envolver en una conversación en contra de la visión, en contra del Dios vivo, porque esto lo demanda Él desde el Antiguo Testamento. Y Jesús dijo esto, que el que no es conmigo es contra mí. Y es mejor ser amigo de Jesús que enemigo de Jesús, porque a los enemigos de Jesús no les va bien. A los enemigos de Jesús van a terminar mal. ¿Comprende esto? El que no es conmigo es contra mí. ¿Comprende esto? Y hay que estar del lado de Jesús. Hay que estar al lado de la visión de Jesús. La gente que le dice esto no entiende la visión, no la entiende. Por eso ellos dicen: ay, pero es que yo no puedo dejar mi trabajo. Porque déjelo, renuncie, suéltelo y búsquese otro. No se quede sin trabajo. Búsquese otro, que su papá es el dueño de todo. Toque puertas donde no le hagan piedra de tropiezo de congregarse el domingo. Busque otro donde no le hagan piedra de tropiezo de servir a Dios. Busque otro, si no, su papá le dio la unción para ser empresario. Hasta que usted no entienda esto, hasta que usted no se le revele esto, o dígale a Dios: hazme dueño o hazme gerente de esta empresa para no estar ligado a un horario y yo poder tomar dominio sobre mi horario. Dame sabiduría y dame inteligencia para ascender, Señor. Y aún, mire, y aún lo que Dios le dé, cuando lo posicione, usted úselo para predicar el evangelio. ¿Comprende esto? En los trabajos que yo estuve, yo oraba así y Dios me ascendía, y yo llevaba a los profetas a ungir esos lugares, llevaba a los profetas a ungir las oficinas, llevaba a los profetas a ungir las tierras, porque yo decía: si Dios me dio poder en la empresa, es para traer el reino a este lugar. Si Dios me dio poder y posición en esta empresa, es para traer el reino, es para traer el reino. ¿Comprende esto? Entonces usted debe entender eso. Por eso hay mucha gente que hoy no está, porque están trabajando,
porque le salió un empleo el domingo, porque le vino un cliente el domingo, porque esto, y dice, y le viene el sábado. Oiga, de que le va a venir, porque el diablo no quiere que usted venga. Y hay gente que dice, ay, es que Dios me ha bendecido con este trabajo y me abrió una puerta. Sí, le digo yo, ¿y cómo es ese trabajo? Ay, pastora, lo único malo es que ya no puedo ir el domingo a la iglesia. Pues ese lugar es enemigo de Cristo. O nos aliamos con Jesús o no. Yo una vez dije aquí, y eso va a pasar. Cuando van a ir los cristianos a la empresa, le van a preguntar, ¿y usted es cristiano? Sí, ok. Van a poner la orden. Él no puede trabajar los domingos porque yo estoy con Jesús. Lo van a contratar y su contrato, eso lo prediqué hace 2 años, y va a ocurrir. Y el contrato va a decir, este es cristiano. ¿Y dónde se congrega? En la iglesia Sembradores, mucho menos. Póngamele en el contrato que no puede trabajar los domingos, porque eso es un mandato de Jesús. Esas empresas van a prosperar porque están en acuerdo con el cielo. Van a prosperar porque están en acuerdo con el cielo. Van a prosperar porque están en acuerdo con Jesús. Cuando tú no retienes lo que es de Jesús, el cielo te libera lo que es tuyo. Cuando tú no retienes lo que le pertenece a Jesús, el cielo se abre para liberar lo que es tuyo. Mas buscad el reino de Dios y justicia, y lo demás será añadido. Lo demás será añadido. Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. Cristiano, oiga, si los brujos dicen, cristiano, yo a usted no le leo las cartas, váyase de aquí. Porque los brujos saben que somos comprados por precio de sangre y que somos propiedad de Cristo y que no pueden interferir en nada de ese pacto. Escúcheme lo que le voy a decir, esto está bajando del cielo. Somos propiedad de Cristo. Le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Jesús. Y la Biblia dice que si a mí me contratan en una empresa, yo voy a bendecir ese lugar. Nosotros somos de bendición en todo lugar donde nos lleven a trabajar. Pero esa empresa tiene que estar en acuerdo con el cielo. Es un mandamiento congregarse. Lo siento, prohibido. Usted, yo lo contrato, me gusta, eres bueno, eres honrado, eres honrada, tienes principios, te están discipulando. Las empresas van a comenzar, y eres discipulado. Créeme, mire, a mí el Señor me dijo que le está abriendo la revelación a la tierra de Dios, de su ley. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque estamos cerca del milenio. Y todo el milenio en la tierra va a ser llevado por los principios cristianos. El reino milenario tiene que ver con Jesús. ¿Y qué es una transición? Estamos siendo transicionados de un reino pagano, de un gobierno pagano a un reino milenario. ¿Qué pasa cuando hay una transición? Dios comienza a preparar la tierra para ese cambio de mando. Entonces ya Dios comienza a preparar la tierra en el milenio. ¿Usted cree que usted va a abrir o va a hacer su negocio, su trabajo cuando usted quiera? Solo podemos liberar a los cautivos los domingos, sanar a los enfermos los domingos. Aleluya. Pero el milenio va a ser regido por los principios del reino de Dios. Y el Señor me dijo, ya estoy metiendo de lleno en la tierra estos principios. Estoy abriendo el entendimiento, estoy dando revelación a mi pueblo. Le estoy dando revelación a empresarios.
Le estoy dando revelación al pueblo judío. Le estoy dando revelación a los cristianos. Le estoy dando revelación a los gobiernos de la tierra, a los gobernantes, a los presidentes. Dios mismo le está dando revelación para que las naciones de la tierra se rijan por los principios del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro estilo de vida en el reino milenario. Amén. Y en el reino milenario van a estar los que aceptaron ese estilo de vida. Entonces ya se está practicando ese estilo de vida aquí en la tierra. Amén. Tiene que comprender, sus ojos se tienen que abrir. Amén. Eso va a comenzar a hacer. Es más, aún la ley dice, aún la ley establece el domingo como día de descanso, de reposo. La ley terrenal establece el domingo como ese día de... ¿Por qué? Porque la ley terrenal se puso de acuerdo con la de Dios. Entonces debemos entender la importancia de esto. ¿Comprende? Porque es el día, no es que sea el día santo, pues, porque para los adventistas el día santo es el sábado, pues. Pero para nosotros el día santo son todos los días, porque todos los días los hizo Dios. Pero bueno, el día que tenemos para reunirnos todos es el domingo. Pero eso no quiere decir que el sábado no vemos la palabra, el lunes no vemos la palabra, el martes no la vemos, el miércoles no, nada más el domingo, no. Todos los días son del Señor. Entonces, pero es un deber cristiano, con nuestro servicio, dar culto a Dios. Y debemos entender lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Yo tengo mucha expectativa mundial, mucha, de que vienen cambios radicales y que las empresas que se van a sostener son las empresas que vivan los principios y los respeten. Porque un cristiano que aceptó a Cristo ya no está en las tinieblas, ahora está en la luz. Y un cristiano que se convierte en obrero de cualquier empresa lleva la luz. Sea maduro, sea discípulo, sea pastor, desde que nació de nuevo, tiene un espíritu nuevo en ese lugar. Un creyente desde que recibió a Cristo ya está dentro del pacto. Sea inmaduro o no, ya es bendición para ese lugar. Ya los ángeles lo cuidan. Ya el cielo lo reconoce porque está inscrito su nombre en el libro de la vida eterna. Ya ese creyente que se acaba de nacer de nuevo, ya tiene la atención del cielo. Ya está justificado por Cristo, cubierto por la sangre del Cordero. ¿Comprende esto? Ya es del pacto. Entonces usted tiene, ya esa persona ya es de bendición. Ya esa persona es un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Se arrepintió de sus pecados. Ya esa persona no lleva el reino de las tinieblas, sino que representa el reino de luz. ¿Podemos entender esto? Entonces usted está allí porque es de bendición a ese lugar. Amén. Recuerde que los judíos fueron llevados cautivos por Egipto y Egipto prosperaba por ellos, se multiplicaban por ellos. Y los esclavizaron, los maltrataron, pero Dios le pasó la factura 450 años después. Dios va a pasar la factura. Los maltrataron, le volvieron esclavos, pero escuche, aunque eran esclavos, eran el pueblo de pacto. Por eso dice la Biblia que no importa si seamos esclavos, que el Señor nos libera.
Y cuando escuche, y Dios le dijo al pueblo de Israel, y vayan y antes que se retiren y pídanle las joyas, las riquezas a los egipcios. Él ya había dado la orden que se la entregara porque le iba a cobrar la factura. Dios no te llevará a ningún lugar y que porque te estén usando de esclavo, Dios te va a pasar la factura. ¿Tú tienes que entender esto? Por eso el pueblo de Israel no salió con las manos vacías. ¿Por qué? Porque estaban bajo el pacto del Eterno. Y eso es lo que representa el pacto de Dios. Amén. Entonces el pueblo cristiano tiene que aprender a entender los principios de Dios y moverse con esos principios. Por eso Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Diga conmigo: y lo demás será añadido. Ya estoy cerrando. Efesios 6:7. Efesios 6:7. ¿Estás entendiendo esto? Yo quiero que hoy entienda el poder del servicio a Dios. Amén. En la empresa que yo trabajaba, un accionista era judío. Y recuerdo que me mandaron al aeropuerto a recogerlo, a llevarlo al puerto de Pedregal para buscar su bote. Iban a pescar en esta zona y luego tenía que recogerlo y llevarlos al aeropuerto, pero antes de llevarlo al aeropuerto tenía que llevarlo a los proyectos. Él venía con su esposa. Así que se montaron, me tocó recogerlos un domingo, así que me vieron ensacada. Yo iba a predicar, pero tenía que recogerlos a ellos a las 7 de la mañana. Los fui a recoger porque jamás diría que no, son hijos de pacto. ¿Comprende esto? Yo los bendigo a ellos. Y los fui a recoger y me preguntaron a dónde yo iba un domingo tan ensacada. Y le dije: yo soy pastora, voy a predicar hoy. ¡Wow! Y el Señor me dijo esto: nosotros somos dueños de tales y tales empresas en Panamá. Cambiamos todos nuestros empleados por cristianos. Todos los empleados los cambiamos por cristianos. Y todos los problemas que teníamos en la empresa se comenzaron a desaparecer. La empresa comenzó a cambiar. Y ahora decidimos que solo contratamos cristianos que se congregan, porque nos comienza a ir bien en todos los negocios. Nosotros los tratamos bien a ellos porque sabemos que ellos están trayendo bendición a nuestra empresa. ¡Wow! Ese día yo quedé impactada. Yo dije: ¡wow! Este Señor tiene la revelación. ¿Comprendes esto? Y el Señor me dijo: un día, hija, en esta tierra voy a hacer que todo empresario se le abra el entendimiento. Y me dijo esto ese Señor: y cuando me piden permiso para cualquier actividad, yo les resuelvo. Y Dios me dijo: te estoy hablando porque esto vendrá a la tierra. Esto va a pasar. Esto se va a revelar. Y van a querer a los cristianos, pero cristianos obedientes, no rebeldes, porque los que bendicen son los obedientes. Denle un aplauso. Ellos son los que bendicen. ¿Comprende esto? Por eso usted tiene que saber que usted tiene que ayudarlos a obedecer, porque ellos son los que traen la bendición. Un cristiano rebelde no trae bendición porque está en desobediencia, pero un cristiano obediente trae bendición. Y cuando después que los dejé, me fui meditando ese día, tan llena de Dios, y me di cuenta ese día que un día esto vendría a la tierra, que los ojos de la gente se va a abrir. Por eso quiero decirle: si usted está empezando el camino cristiano, sea perfecto en su caminar. ¿Por qué? Porque las puertas se van a abrir, porque usted es de bendición. La Biblia dice en el libro de Gálatas 3 que Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición.
por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Diga conmigo, todas las familias de la tierra. Amén. Así que cuando su jefe quiere que usted desobedezca, diga: jefe, si desobedezco estoy en problema. Debe ser de esos cristianos. Evangelice, hable su fe en el trabajo, no importa donde usted esté, hable, no se avergüence. Ahora usted va a la policlínica y le preguntan cuando llena: ¿y qué religión es? Cristiana. Ya usted aparece si es cristiano. Usted no tenga vergüenza. Los judíos no tienen vergüenza de decir somos judíos. Los árabes no tienen vergüenza de decir somos árabes. Y usted va ahorita en una fiesta que ellos celebran, se me olvida, el Ramadán, algo así. Están todos los almacenes árabes con un letrero: estamos cerrados, por fiestas árabes. Y los cristianos son los que le dan vergüenza de decir soy cristiano. Me congrego los domingos. ¿Comprende esto? Yo tengo una chica en la casa trabajando, y después de 1 año y medio yo le pregunté: bueno, ¿y tú? No, yo le pregunté cuando vino, me dijo: soy adventista, pero yo no conozco mucho de ellos. Y hace unos meses atrás le pregunté: y cuéntame un poco de los adventistas. ¿Tú vas el domingo a la iglesia? Dice ella, me dice: nosotros guardamos el sábado. Pero tú trabajas el sábado aquí. Y si tú guardas el sábado, ¿por qué vienes a trabajar? ¿No te dicen nada? Me dijo: sí, en la iglesia me están llamando la atención que por qué no estoy yendo el sábado. Sí, pero es por tu culpa, porque tú nunca me lo dijiste. Yo te abrí el entendimiento hoy. ¿Usted sabe qué pasó? Ella dice: ¿y puedo cambiar el sábado por el domingo? Háblelo con su jefe. Así que cuando vio a mi esposo el lunes, le dijo que quería hablar con él. Y le dijo: mire, es que yo soy adventista y quiero ir los sábados a congregarme. Quisiera cambiar el sábado por el domingo. Y mi esposo le dijo: claro que sí. ¿Por qué tú hasta ahora lo dices? ¿Comprendes esto? Y se fue feliz y ahora está feliz. Los sábados se va para su culto. Y nosotros lo respetamos. Y hoy domingo está trabajando para cubrir el sábado. Y lo primero que dice mi esposo: claro que sí. ¿Comprendes esto? Y eso va a venir a la tierra. Y yo le dije a ella: trabajaste los sábados no por mi culpa. Tú no dijiste nada. Porque cuando usted va a una entrevista de trabajo, pruebe a Dios. La Biblia dice Dios: traedme los diezmos y las ofrendas y probadme en esto. Pruebe a Dios. Cuando usted va a su entrevista de trabajo, si usted me ve por las redes, diga: yo soy cristiano y yo soy muy responsable, comprometida. Voy a hacer mi trabajo de la mejor forma. A esa niña le dimos el sábado felices porque trabaja muy bien, responsable, comprometida. Y diga: pero yo puedo trabajar. Sí, pero necesitamos que trabaje el domingo. No puedo, porque ese día, si yo dejo de congregarme, dejo de ser responsable, dejo de ser comprometido. Porque si usted le queda mal a Dios, ya usted le queda mal a cualquiera. Perdóneme, si usted le queda mal a Dios, ya usted a cualquiera le puede quedar mal. Y todos le hemos quedado mal a Dios. Pero hoy podemos rendir nuestra voluntad para comenzar a quedarle bien a Dios. Si yo le quedo bien a Dios, le quedo bien a cualquiera en la tierra. ¿Comprende esto? Pero en el momento que le fallamos a Dios, ya yo le voy a fallar a esa empresa, a ese jefe, a ese matrimonio, a esos hijos, porque no conozco el principio de compromiso. Entonces, eso debe cambiar. No debemos ocultar nuestra fe. Nuestra fe debe estar. Jesús dice esto en la palabra: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre.
Debemos decir, somos cristianos. Cuando mi jefe me entrevistó, mi último jefe, que me tocó ser pastora en mi último trabajo, me entrevistó como profesional y después le dije, pero hay una parte que usted tiene que conocer de mí. Y yo le dije, soy pastora. Y en ese tiempo pastoreaba en Boquete, en Palmira. Tengo esto, un comedor, tengo esto, lo otro, aquello. Si usted me contrata siendo pastor y no le molesta, yo no tengo problemas. Y me contestó, mi mamá hubiese sido feliz que yo hubiese sido pastor. Y me contrató. Así que usted se imagina que yo me encuentro un problema en el campo, ¿qué va a hacer la pastora? Orar. Yo tenía que decirle a él que era una pastora, porque le iban a llegar fotos, alguien le iba a decir. Porque si yo no se lo digo, ya yo abrí la puerta para perder mi práctica de la fe en el trabajo. Y cuando yo le sirvo a Dios en todo lugar. Si yo oro, escúchame esto, si yo oro por los enfermos aquí, yo tengo que orar en el trabajo por los enfermos. Si uso la sabiduría de Dios en la iglesia, yo tengo que usar la sabiduría de Dios en el trabajo, en la casa, en el hogar. Entonces, si yo oculto mi verdadera identidad, porque esa es mi verdadera identidad, ya no voy a poder orar por los enfermos. Pero fíjense, yo dije esto y Dios me respaldó que pudimos resolver muchos problemas, todos con la oración y la unción del Espíritu Santo. Pero la gente le da vergüenza. Le da vergüenza decir, soy cristiano, soy mentor, soy líder, soy pastor, soy evangélico, soy evangelista, soy maestro, soy profeta, soy apóstol. Y les da pena, les da vergüenza, porque tiene vergüenza que el mundo lo rechace. Y hay que lidiar con eso, hay que rendir nuestra voluntad a Dios. Porque entonces, ¿cómo si vamos a querer estar en el milenio? Donde todo, ahí no va a haber necesidad de vergüenza, porque va a haber cristianismo total, fe total. Entonces yo tengo que comenzar a practicar mi fe ahora. ¿Comprende? Tengo que practicar mi fe ahora. Efesios 6:7, ¿qué dice? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Sirviendo, léalo fuerte. ¿Cómo debemos servir? De buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, porque Dios está con nosotros. Amén. El servicio, Romanos 15:31, porque ya voy a cerrar. Romanos 15:31. Amén. Dice, el apóstol Pablo estaba siendo perseguido estaba siendo perseguido en Judea escucha esto, por rebeldes, por pueblo rebelde. Y él pide oración a la iglesia. Y dice que oren para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. O sea, mi servicio al pueblo, mi servicio a la iglesia, mi servicio al pueblo es una ofrenda a Dios. Y le voy a decir algo con lo que lidia la iglesia. Hay gente que quiere, voy a servir, pero no tengo tiempo de ser preparado. El servicio empieza cuando comienzo a ser entrenado, cuando comienzo a ser preparado. Cuando me sientan para prepararme para servir a Dios, es porque le están preparando para dar el mejor servicio, dar servicio con excelencia. Entonces, cuando yo comienzo a recibir para ser preparada, ya yo comencé a servir a Dios.
O sea, cuando yo voy a un congreso para ser entrenado, ya yo comencé a servir a Dios. Me puse a disposición para una preparación para que mi servicio sea mejor, para que mi servicio sea mayor. ¿Comprende esto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estoy dispuesta para un servicio mejor. Amén. Entonces, ¿qué trae el servicio? Vamos a cerrar con Juan 12:26. Todo el servicio a Dios es sacrificio. Y escuche, dice Pablo, oren para que mi servicio sea un sacrificio aceptable. Espérese un momentito, no me vean Juan 12:26. Me quiero regresar. Lo que acabamos de leer. Dice en Romanos 15:31 que oren para que Él sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda del servicio a los santos sea aceptada. Oh, diga conmigo, mi ofrenda de servicio tiene que ser aceptada. Aquí está hablando de que se las acepten en Jerusalén. Aquí, ¿dónde están los intercesores? Escuche esto, él va a predicar, él va a servir a la iglesia y está orando para que allá le reciban sus ofrendas. Porque no hay nada peor que nosotros sirvamos y que Dios nos rechace el servicio. No hay nada peor que estemos sirviendo a Dios y Dios no lo acepte. Y si Él tuvo que orar para que en Jerusalén el pueblo recibiera su servicio, ¿cuánto más hay que orar para que Dios también lo reciba? ¿Comprende esto? Una señal de que yo no cambio de nivel es que Dios está rechazando mi servicio. Una señal de que yo no avanzo en el ministerio es que Dios está rechazando mi servicio. No está agradado. Por eso yo tengo que orar y pedirle a Dios que reciba mi servicio como una ofrenda de gratitud. Que reciba el servicio de esta casa como una ofrenda de gratitud. Usted puede servirle a Dios, pero si todo el tiempo llega tarde, Dios se lo puede rechazar. No, pero yo llegué. Lo importante es que llegué. No, pero lo importante es que llegué. No sé. ¿Está aquí? Lo importante es que llegué. No sé. Dios, una señal de que yo no avanzo ministerialmente es que Dios puede no estar aceptando mi servicio. Porque yo no le puedo llamar servicio a Jehová a hacer cualquier cosa. Dios recibe el servicio que se llama sacrificio. Voy a leerlo. Para que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada. Amén. Entonces, cuando yo avanzo es porque mi servicio está siendo aceptado por Dios y por los hombres. Mi servicio tiene que ser aceptado por Dios y por los hombres. ¿Está aquí? Por Dios y por los hombres. Tiene que ser aceptado.